Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar Juan 14, los versículos del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3. Algo que debemos de comprender, hermanos, como cristianos. Una cosa es la venida de Cristo por su iglesia y otra cosa es la venida de Cristo con la iglesia, con los creyentes. Vamos a encontrar en las Escrituras, vamos a decirlo, las dos venidas. Una que viene por los creyentes Jesucristo, ¿ok? El mundo no sabrá lo que pasó porque Él vendrá por los que estemos con vida aquí para arrebatarnos y llevarnos al cielo. Y después estamos allá en el cielo a dos cosas que vamos a comprender un poquito más ahorita con las Escrituras. Tenemos allá nuestro juicio como creyentes, que es el tribunal de Cristo. Tenemos que dar cuenta como creyentes en nuestra vida cristiana, qué hicimos en nuestra vida cristiana con nuestros dones, ¿verdad? Y también las bodas del Cordero. Nosotros vamos al cielo. Aquí en la tierra hay 7 años de tribulación y después regresamos con Cristo en su segunda venida, el Armagedón, y comienza el milenio. Nosotros somos coherederos con Cristo y vamos a reinar con Él por 1000 años en esta tierra. ¿Okay? Entonces yo debo de entender muy bien cuando habla de la venida, ¿qué venida es? ¿La venida por nosotros o la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida cuando venga en la tierra y todo ojo le verá y los que le traspasaron harán lamentación? ¿Okay? Entonces son dos cosas diferentes, es importante comprenderlo. Entonces vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 14, del 1 al 3. Aquí en Juan contiene la primera indicación que Jesús va a regresar. Y mire cómo comienza aquí este primer versículo. ¿Ya está usted ahí? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Mire cómo empieza Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Esta palabra turbe les está diciendo: no estés agitado, no estés inquieto, no se turbe vuestro corazón, porque Él nos hizo la promesa que vamos a leer después. Aquí en el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El versículo 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De ahí ya viene la duda, ¿verdad?, que se tiene con Él. Pues, ¿a dónde vas? Y entonces Jesús les muestra el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ese capítulo 14 comienza con la promesa que Él va a regresar. Vamos a leer ahorita en otros versículos: en las nubes va a venir Jesucristo, en el cielo atmosférico para venir por nosotros, en el aire para llevarnos al cielo. Y mire cómo dice: donde hay moradas, fue a preparar un lugar para nosotros. Esas moradas para los creyentes, porque Él viene por los creyentes. Aquí entonces, como lo entendemos, viene por su esposa, que también se le conoce a la iglesia como la esposa, para llevarnos al cielo y tener ese evento maravilloso de la cena del Señor. Entonces aquí en el Evangelio de Juan estamos entendiendo la primera indicación de Jesús: voy a venir por ustedes. No se turben, no estés agitado, no estés preocupado, voy a venir por ti. Qué hermosa promesa, ¿no?, que la esperamos con todo nuestro corazón. Muy bien, ahora vamos a ver estrictamente la doctrina del rapto, desglosada aquí en Primera de Tesalonicenses 4, y vamos a leer los versículos del 13 al 18. Quiero que me siga en esta lectura y lo vamos a ir explicando cada versículo, porque aquí vamos a entender temas doctrinales. Hay confusión en lo que se refiere al rapto. Hay personas cristianas que no creen en el rapto. Dicen: no, eso no, nomás te mueres y ya estás en el cielo. No, bueno, claro que sí.
Dice la palabra ahí en 2 Corintios capítulo 5, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Si nosotros como creyentes morimos, nuestro cuerpo, que no puede ir al cielo, va al polvo, pero nuestra alma inmediatamente está en presencia del Señor. Un incrédulo no tiene el mismo lugar. Un incrédulo que muere, su cuerpo igual va al polvo, pero su alma se va al centro de la tierra, que la Biblia le llama el Hades y que se traduce Hell, que es infierno. Literalmente en el centro de la tierra está el infierno. Muy bien, ¿ya está usted ahí? Muy bien. Antes de empezar esta lectura yo le quiero explicar algo. Nadie en la Biblia nos explica esa doctrina tan explícita, tan clara de la muerte y la resurrección de nosotros, como Pablo lo hace aquí en sus cartas. El que explica el rapto con detalle es el apóstol Pablo. Dios se lo reveló a él. Y otra cosa que en esta carta a la iglesia de Tesalónica, ellos tenían muchas dudas con respecto a la muerte. Los epitafios se llaman, las lápidas que ellos tenían en sus muertos, tenían unas lecturas muy deprimentes. Ponían cosas que parecía que no tenían esperanza en lo que era la resurrección por Cristo Jesús. Una aportación importante que hace Pablo aquí a la iglesia de Tesalónica es alentar a la iglesia por una idea errónea que tenían con respecto a los vivos y a los muertos. Tenían muchas dudas. Por supuesto que creían en la resurrección. Ellos tenían las escrituras. Tenían dudas sobre el Seol. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo va a pasar? Y sabe una cosa, los cristianos de hoy en día también tienen ideas polivalentes, muy diferentes al tema de la resurrección, y también tienen varios contextos diferentes en el tema de la muerte. Los cristianos en ese tiempo creían que todos morían y al final habría una gran resurrección, pero no, hay un orden en las resurrecciones que nos muestra la palabra de Dios. Pablo explica sobre la muerte y la doctrina del rapto. Y hoy, como lo comento, pasa también en muchas iglesias con dudas en ese sentido. ¿Ya está usted ahí? Con este contexto que le estoy explicando, vamos a ver. Vamos a ver aquí claramente la revelación del arrebatamiento de la iglesia. Dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, mire cómo en esta introducción que le di, cómo comienza Pablo a hablar de esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que tenemos la vida eterna con Cristo, sabemos que tenemos una resurrección para vida eterna, pero como dice Pablo, ¿verdad? No te pongas triste. Por supuesto que lloramos cuando un ser querido parte, pero dice, no estés triste, no estés triste como los que no tienen esperanza, porque al final dormimos. La Biblia le llama a la muerte física dormir. Lo vuelvo a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea, mira, es un anuncio, ¿verdad? Es importante, tenlo en cuenta de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El versículo 14. Y mira, antes de leer el 14, hermano, si usted va a un velorio en unas personas que no tienen a Cristo, no tienen la salvación, es algo muy doloroso. No tiene la esperanza que tenemos nosotros. No sabe, no conoce la verdad. Por supuesto que quiere creer en algo, por supuesto que quiere creer que está con Dios, que está en el cielo. Y escuchamos esas conversaciones cuando alguien muere, vuela alto. Bueno, no necesita volar alto. Si es salvo, ángeles lo van a llevar para allá. Y si no, también lo van a llevar allá abajo, ¿verdad? Y dice el versículo 14, porque si creemos, porque esa es la condición en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La base del cristianismo es la resurrección corporal. Pero la condición, ¿cuál es? Si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Sabe qué es esto? El Evangelio. Si tú crees que Jesús murió, resucitó y Él paga tu cuenta que tú no puedes pagar, ok, tienes esta gran bendición, la resurrección. ¿Ok? Dice en el versículo 15,
Está hablando de la resurrección. Dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Muy bien, estamos en el versículo 15. Mire lo que les está diciendo Pablo. Hay una resurrección. Nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué le está diciendo? Primero resucitan ellos, los que murieron en Cristo, inmediatamente, en un instante, y después los que hayamos quedado vivos. Hay un orden. Primero los que durmieron en Cristo. Pero te quiero decir algo más. Los que estemos con vida, inmediatamente después de ellos. ¿Cuánto tiempo? Instantáneo, rápido. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, el Señor mismo, Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Ya entendí. Viene Cristo y los va a resucitar. Voy a seguir leyendo a ver qué más información tengo aquí. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Yo quiero decirle algo. ¿Qué estamos leyendo aquí? Toda persona, desde que Cristo resucitó y fue al cielo, hasta nuestros días, es la iglesia. Es la resurrección de la que está hablando, de la iglesia de Cristo, del Señor. Toda persona que murió creyente, sabemos, su cuerpo se fue al polvo, lo cremaron, lo que haya pasado con el cuerpo es lo de menos. Su alma está con el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor en el momento de la resurrección y del rapto? Fíjese, son dos cosas, resurrección y rapto. Jesús viene del cielo con esas almas a las nubes, y donde esté su cuerpo, le va a dar su cuerpo glorificado. Es un cuerpo de carne y hueso, glorificado, celestial. El mismo cuerpo que tuvo Jesucristo al resucitar. Jesucristo resucitó a los muertos corporalmente, lo vieron, tuvieron temor, pensaban que veían espíritu en el libro de Lucas, y les dice, ¿por qué estáis turbados? Porque ellos pensaban que veían espíritu. Y Jesús les dijo, ¿verdad? No, un espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo. Y después les pidió de comer, porque ellos estaban asombrados de ver a Jesucristo corporalmente resucitado. Aquí estoy, no soy un espíritu. Entonces la resurrección es así, en un cuerpo físico. Entonces Jesús trae esos santos, esas almas que descansan, que duermen, a ver, ¿dónde está tu cuerpo? Ven para acá. ¿Se entiende? Y al momento que sigue, los que habremos quedado. Por eso el 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya duermen. ¿Se entiende? En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra arrebatado en el original griego es la palabra harpazo, que significa tomar a la fuerza irresistible, abruptamente, ven para acá. Por ahí escuchaba alguien que dice, no, es que rapto es como algo indebido, algo que hermano, es el Señor, es ven para acá. Qué precioso es entender algo. Nos tocó quizás vivir de las últimas generaciones, quizás nos toque este evento. ¿No te da gozo saber que te convertiste a Cristo y que estás viviendo en un tiempo en el que en cualquier momento llega Jesús y quizás ni la muerte pruebas? Dios, en su soberanía, nos permitió nacer en este tiempo. Y cuando vemos toda la parte profética, todo lo que Jesús enseña en Mateo 24, de su venida física, hermanos, todo está cumpliéndose.
No hay algo que yo diga, bueno, es que faltaría esto. Todo está ahí. Falsos cristos, nación contra nación, en guerras, todo lo que podemos leer en Mateo 24. No hay nada que yo pueda decir, no, faltaría esto. No. ¿Qué puedo entender ahora? En mi tiempo en el que vivo hay una generación que vio el principio del fin y verá el fin. ¿Qué edad tiene? No lo sé. Quizás un joven, quizás de 30 y tantos años, de 50, no lo sé. Pero lo que quiero decirte es algo que nos debe dar gozo y también una responsabilidad, y para allá voy ahorita al final. Versículo 18, concluye este pensamiento Pablo con estas palabras. Por lo tanto, como ya te expliqué, que no estés triste, porque si tú crees que Jesús murió, resucitó, Él te va a resucitar, y si estás con vida, Él te va a llevar. Este pensamiento en el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No estés triste, no estés preocupado si un ser querido ya partió. Tenemos la esperanza, la promesa del Señor. Amén. Muy bien. Leímos entonces aquí en el versículo 17 que fuimos arrebatados en las nubes y lo recibimos en el aire literal. Ahora quiero que me acompañe al libro de Hechos, al capítulo 1, del 8 al 11. Estamos entendiendo la doctrina del rapto. Espero, hermano, que salga edificado sin dudas de esta hermosa doctrina. Primera, Hechos 1, del 8 al 11. Muy bien. ¿Ya está usted ahí? Palabras que dice Jesucristo que son la gran comisión de evangelizar a los perdidos. Si usted lee los evangelios, después de que Jesucristo resucita y se le apareció a muchos, ¿qué fue lo que nos dejó de encargo? Veas, discípulos, ya tienes la verdad. Ahora ustedes ir a ganar almas para el Señor. Nunca dijo Jesús, ¿verdad? Échale ganas en tu trabajo, vas a ver que te va a ir muy bien. No, veas, discípulos, y mi trabajo y lo demás, eso es aparte, está en mi control. Primero, el reino de Dios y su justicia. La encomienda de Jesucristo fue ir a ser discípulos. Entonces en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, que eran sus enemigos, y hasta lo último de la tierra. Vamos a leer lo que sigue porque tiene algo mucho que ver con el rapto. Dice en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesucristo dice, fue alzado y le recibió. ¿Qué le recibió? Una nube. Ya entendí algo. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, en una forma humana, con vestiduras blancas. En el versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Estos ángeles les hablaron de profecía, ¿sí? ¿Verdad? Así como lo ves que se está yendo Jesús y te quedas mirando y lo pierdes en las nubes, hey, ¿qué estás viendo? Así lo verás venir. ¿Y cómo vamos a ver al Señor? En las nubes. Yo me levanto, yo no sé ustedes, yo ya quiero que venga el Señor. ¿Qué trabajo cuesta vivir en nuestra carne, hermanos, que cometemos pecado y nos sentimos miserables? Pero yo en las mañanas salgo y veo las nubes, Señor, ya por favor, ya no aguanto. Ahí lo vamos a ver, cara a Jesucristo, con un cuerpo nuevo, sin dolor, sin sufrimiento, para vivir con Él la eternidad. Qué precioso, ¿no? Vamos a ver más doctrina. Primera de Corintios 15, 49. Primera de Corintios, un poquito adelante. Versículo 15, vamos a leer del 49 al 57. Lo pongo en contexto, hermano y hermana. También la iglesia de Corinto tenía problemas
Esta iglesia de Corinto tenía muchos problemas inmorales, había problemas en los matrimonios, por eso encuentras en el capítulo 7 pues lo que es el matrimonio. 1 Corintios 15, del 49 en adelante. Y también tenían problemas de doctrinas de la muerte. Estaban los saduceos, que esos pues era una secta pues que no creía, ¿verdad?, en las cosas bíblicas en cuanto a la resurrección. Estaban muy fuertes ellos, y por eso Pablo también les habla a ellos de la resurrección. Y dentro de la resurrección está el rapto. ¿Ya está usted ahí? Muy bien, 49. Dice Pablo: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hoy tengo este cuerpo terrenal, corrupto, que no puede ir al cielo, porque tiene relación con el pecado. Por eso morimos y se pudre nuestra carne hasta que se hace polvo. Jesucristo murió y resucitó a los 3 días. Su carne no tenía relación con el pecado, no podía descomponerse. ¿Por qué? Él no pecó, por eso al 3er día resucita. Dice un salmo, ¿verdad? No dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. La putrefacción de la carne de nuestro cuerpo tiene que ver con el pecado. Esa es la realidad bíblica. Muy bien. Dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, en el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dios no me puede llevar al cielo con este cuerpo corrupto. ¿Se entiende la lectura? Dice el 51: he aquí os digo un misterio. Va a hablar del rapto Pablo. He aquí os digo un misterio. ¿Un misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, no todos vamos a morir físicamente, pero sí hay una garantía: todos seremos transformados. Y en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados como incorruptibles, con el cuerpo glorificado. Y nosotros, si tenemos vida y viene por nosotros, seremos transformados. Nos va a cambiar el cuerpo, hermano. Si usted está batallando en su carne, hermano, no se preocupe, un poquito más. Ya viene el Señor y nos lo va a cambiar. Usted está enfermo, piense en ello. Es que tengo los lípidos, el triglicérido, colesterol, me va a cambiar el cuerpo, mi Señor. Está manchado el sol, gloria a Dios, me lo va a cambiar. Yo bromeo mucho porque le digo a mi esposa: el día que me muera, una bolsa negra me botas por ahí ya. Qué bendición saber y conocer la verdad. Muy bien, 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, un cuerpo para ya no morir. Sigo leyendo. Y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción por el cuerpo glorificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí en el 55, antes de leer, hablamos hace poco de cómo se celebra a los muertos. Aquí tiene una lectura de la palabra de Dios sobre la muerte. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos una vida eterna con Él. Entonces, tenemos suficiente información. Para yo tener una doctrina precisa de algo,
Necesito información aquí, ¿ok? Información de este lado, perfecto. Esta información acá, ¿coincide todo? Sí, perfecto. Puedo decir, esto es doctrina. Es que es doctrina clara. No hay manera de que tú pienses algo diferente. No hay forma. Nosotros llamamos analogía bíblica. Nosotros estudiamos la Biblia de esa forma, es decir, comparando las escrituras con textos de las mismas escrituras. No puedo yo agarrar un texto y separarlo y hacer doctrina con él porque es muy probable que me pueda equivocar. Necesito compararlo con lo demás. Entonces, el rapto, ¿para qué es? Lo vimos en un principio, para llevarnos al cielo, hermanos. Vamos a ir al cielo. Pablo dice, es nuestra morada, ¿verdad? Es nuestra morada. Vamos a ver Filipenses 3, 20, 21. Un poquito adelante. Filipenses 3, 20, 21. ¿Me dice amén cuando esté ahí? Mas nuestra ciudadanía, está hablando Pablo a la iglesia de Filipos, que estaban orgullosos de su ciudadanía. Mira, mi ciudadanía, Pablo. Y entonces Pablo les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Está en el cielo y ¿qué? Lo esperamos, porque va a venir. El cual, 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con su poder, Cristo nos va a dar un cuerpo glorificado como el de Él. Entonces lo vamos a ver a Él tal como es. Vamos a 1 de Juan, tenemos tiempo, 1 de Juan 3 del 1 al 3. 1 de Juan 3 del 1 al 3. 1 de Juan 3 del 1 al 3. Me dice amén cuando esté ahí. ¿Estamos todos ahí? Bien. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Antes éramos creación de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No tiene una relación con Él, no nos conoce. El versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire, hoy soy hijo de Dios, ya soy hijo de Dios, pero no se ha manifestado lo que he de ser. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Con mi cuerpo glorificado, celestial. Ya soy salvo, ya tengo a Dios en mi corazón, nací de nuevo, pero no tengo el cuerpo todavía. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando vengan las nubes, seremos semejantes a Él. ¿Qué dice? Porque le veremos tal como Él es. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Muy bien. Entonces, ¿el rapto para qué es? Para llevarnos al cielo. A dos cosas vamos al cielo por 7 años. 7 años terrenales. Nosotros vamos al cielo, al tercer cielo, donde está Dios, donde no hay tiempo. ¿Ok? Pero aquí en la tierra sí hay tiempo terrenal de tribulación de 7 años. Y nosotros vamos a estar allá para dos cosas. Tribunal de Cristo, darle cuenta a Dios. Nos va a demandar qué hiciste con tus dones que te di. ¿Te preocupaste nada más por hacer dinero y no te preocupaste por ganar almas a Cristo? Hermanos, nos va a tomar cuentas Dios. No me va a mandar al infierno, soy salvo, pero también va a haber coronas. Después enseñamos de eso. ¿Y ya qué otra cosa? Las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 9. Vamos a buscar aquí en Apocalipsis 19. ¿Sí me está siguiendo? Muy bien, del 7 al 9. Cuando yo leo Apocalipsis, en los versículos del 1 al 3, me dice lo que fue, lo que es, y versículos y capítulos 4 al 19 me habla de lo que será. Me está hablando de tribulación en la tierra, pero al mismo tiempo
actividad en el cielo. Les puede servir de guía cuando ustedes lean la palabra de Dios. Si estoy leyendo Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19, ¿dónde estoy yo? Estoy en el cielo. ¿Y está pasando algo en la tierra? Sí, yo no estoy ahí, pero la Biblia me dice que va a suceder. Ya está usted ahí, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces vamos a ir al cielo a una gran cena, hermanos. Nuestro encuentro con la iglesia y Jesucristo. Entonces piensa algo, toda persona que duda de esta doctrina o que la quiere torcer, nada más explícame cómo estamos allá en el cielo, en qué momento. Otra cosa, ¿y la resurrección? Entonces, ¿dónde la dejaste? Porque si la resurrección está ligada con el arrebatamiento y tú dices que no hay tal, entonces dime, ¿cuándo es la resurrección? Porque bíblicamente esa es. Bíblicamente no hay otra. ¿Estamos de acuerdo? Conclusiones para terminar. El rapto es una doctrina bíblica bien fundamentada. No se puede comprender el plan profético de Dios sin esa doctrina, las dispensaciones de Dios. Es necesario que nosotros vayamos al cielo, a los eventos que ya platicamos, porque Dios va a trabajar con los moradores aquí en la tierra por un tiempo, para darles la oportunidad que se arrepientan y salvarles. Y Dios va a trabajar con su nación Israel, pero también con todo ser humano que rechaza la palabra de Dios, que la rechaza y le toca ese evento del rapto. ¿Qué pasó? Mi hermano hablaba de eso. ¿Le va a servir? Yo creo que sí. Muchos se van a salvar en ese tiempo. Los 144,000 remanente judío que está en la Biblia se van a encargar del evangelio, hermanos. Y muchos van a recibir al Señor en ese tiempo de angustia, de dolor, de sufrimiento. Porque en esos 7 años también vamos a ver en las Escrituras que vienen los sellos, las trompetas y las copas de la ira en la segunda parte de tribulación. Terror en la tierra. Terror en la tierra. Bendito Dios, no vamos a estar ahí. Vamos a estar nosotros alabando al Señor ahí en el cielo. El otro día platicábamos hace tiempo cuando estudiaba el seminario y decía un hermano, ¿será que podamos ver lo que pasa en la tierra cuando estemos allá? ¿Será que estamos, mira, el anticristo va para allá, ya viste? No creo. Vamos a estar con el Señor. Pero eso va a estar pasando acá, hermanos. Qué hermoso, ¿no? La Biblia nos enseña, hermanos, resurrecciones para ya no morir jamás. Primero, ¿quién? Cristo. Y después de él, las primicias en el mismo evento. Recuerde cuando Jesucristo resucita, dice ahí en el libro de Mateo, que muchos salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Hubo algunos resucitados. Yo lo entiendo en las Escrituras como se le llama primicias. Usted lo puede leer en 1 Corintios 15 del 22 al 23. Para cumplir una fiesta judía, las primicias, los primeros frutos de esa resurrección para ya no morir jamás. Y después, ¿cuál resurrección sigue? La iglesia, nosotros. Y después, bueno, en la tribulación hay resurrección de los 2 testigos, hay resurrección de los 144,000 sellados, y luego también hay una resurrección en la segunda venida de Cristo de todos los santos del Antiguo Testamento. Tienen también su resurrección. Hay textos para ello. Y la última resurrección, ¿cuál es? La del incrédulo. La muerte que ellos tuvieron física, les falta su muerte espiritual. También el Señor los va a resucitar. Ven para acá, vamos a juzgarte por tus obras. La resurrección en la Biblia son 7. Las podemos estudiar, si nos gusta la escatología. Conclusiones para terminar. Vamos otra vez a donde estábamos. Ya voy a terminar, hermano. Acompáñeme a esto porque, bueno, ya precioso lo que estamos leyendo. Lleno de esperanza, con ganas de salir y decir, wow, Señor,
Voy a voltear al cielo porque ya no tardas. Pero vamos a seguir leyendo, hermanos. ¿Dónde estábamos? 1 Tesalonicenses. Leímos hasta el 18, ¿verdad? ¿Está en su Biblia? Muy bien. Ahora vamos al capítulo 5. ¿Ya está usted ahí? Son las conclusiones que yo quiero que usted se lleve a su casa como cristiano, como creyente. Dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está explicando en el capítulo 4? De la resurrección, del rapto, que el Señor va a venir. Y él comienza este capítulo 5 así, pero acerca de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? De los que te estoy hablando, dice Pablo. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuál día? ¿De qué día me está hablando Pablo ahí en Tesalonicenses? De esto, ¿verdad? Es una continuidad en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses me habla del regreso de Cristo. Eso es lo que me habla esa carta. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, como sorpresa. No te lo vas a esperar. Que cuando digan paz, ya hablando de tribulación, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, porque el Señor ya va a venir. Sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En el rapto hay dos cosas: la trompeta. ¿La trompeta qué es? Nosotros al cielo, pero también viene el juicio de Dios en la tierra. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no me va a poner en su ira que va a ser en la tierra, me va a llevar antes de que Él haga juicio con los moradores de la tierra. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, si es que morimos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces Pablo está haciendo una exhortación en el capítulo 5. ¿Sabes qué es? Vive santidad. Ya no tarde el Señor. Que no te agarre como ladrón en la noche que no supiste qué pasó. Que no te agarre el Señor en el rapto y tú estás viviendo en pecado. Porque también hay otro texto donde nos dice para que no nos alejemos de Él avergonzados cuando Él se manifieste. Entonces la conclusión que quiero que te lleves es: primero, entiendo la doctrina perfectamente. Número 2, tengo que estar atento. Tengo que estar atento. ¿Por qué? Porque me va a llevar y porque le voy a dar cuentas. Y si llevo años perdido como cristiano y sigo viviendo como cuando yo era un incrédulo, me va a juzgar. Es Dios, todopoderoso. Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice la Biblia. Amén. Vamos a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo,
en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.